620, la música que llegó para quedarse. Muy buenos días, bienvenidos a Estado de los Estados. Estamos transmitiendo desde la cabina de Radio 620, estación insignia de la gran cadena Raza. Estamos esperando comunicar con la señora Lilia de Llano. No hemos tenido contacto con ella, pero mientras tanto les saludamos aquí en el estudio. Claudia Rodríguez, muy buen día. Alberto Pérez Blas, muy buenos días. Soy Francisco Rodríguez, buenas gracias y muchos días. Estamos iniciando ya también nuestra transmisión a través de Facebook, en las páginas, en los muros de Lilia Arellano y en el de su servidor Paco Rodríguez. Ahí nos puede ver y escuchar, por supuesto. Es un programa radiofónico. Inicio de mes, 1 de octubre. ¿Qué trae 5 lunes? Casi todos traen 5 Bueno, lunes. sí, pero sí va a ser un poquito más largo. Cuando empieza el lunes siempre trae, como que lo sientes que no llegas, ¿no? Al fin de quincena nunca llegamos. A fin de mes, por eso digo, o sea, como que se va a hacer muy largo este octubre, ¿no? Y bueno, parece que octubre llega con buenas noticias para algunos. Anoche, de último momento, Canadá y Estados Unidos acordaron integrarse a este acuerdo comercial México, Estados Unidos, Canadá. Es el nuevo nombre, ya no es Tratado de Libre Comercio. Ahora es un acuerdo comercial Estados Unidos, México, Canadá. Las siglas van a estar difíciles de pronunciar, ¿no? Pues AEU, MC, ¿no? MCAN. Sí. El AEU-MCAN. Bueno, pues ya parece que hay un acuerdo. Nadie conoce el contenido de este acuerdo, pero todo el mundo lo celebra, ¿no, Alberto? Así es. Sí, como comentábamos, el tratado siempre se había estado analizando, pero de oídas, porque no tenemos ningún texto, ni una referencia escrita, más que los comentarios que algunos de los analistas o los propios negociadores habían hecho sobre el contenido del mismo, pero nadie lo conoce hasta este momento. Sin embargo, la obligación de subir al Congreso ahora y de elevar a la consideración del Congreso el acuerdo, obligará a que el mismo esté en la página de transparencia del propio Senado y podremos conocer ahí algunos rubros. Particularmente creo que 2 resaltan. Uno sería la parte correspondiente a lo agropecuario, en donde los Estados Unidos tenían un gran interés en abrir las restricciones que existían para darle espacios a sus agricultores en relación con los productores mexicanos. Y el otro que yo creo que sería muy interesante conocer es cuáles son las condiciones que finalmente quedaron para la industria automotriz mexicana, porque indistintamente de las cuotas que se comentaron en algún momento que se pretendían fijar por los Estados Unidos para la exportación mexicana, el punto nodal no estaba ahí, sino que el punto nodal estaba en la exigencia norteamericana para que los trabajadores mexicanos tuvieran un nivel salarial semejante al que tienen los norteamericanos y de esta manera romper con esta ventaja comparativa que tiene la industria mexicana en relación a la industria norteamericana. Entonces, en ese sentido sí sería muy importante conocerlo. Y no solamente por lo que corresponde a la industria automotriz, sino porque evidentemente que una subida sustancial de salarios, en el caso de lo metal mecánico, como le llamaban en el tratado, repercutiría en el resto de las áreas de la economía que no tienen los niveles de competitividad que tiene la industria automotriz, ¿no? Los armadores de vehículos, ¿no? De hecho, al alargarlo tanto, provocó que algunas automotrices ya hayan migrado a otros países, ¿no? Como se hablaba de que Ford definitivamente se iría a China y parece que eso efectivamente se va a concretar. Como dices, Francisco, yo estaba esperando incluso que el Senado lo transparentara. La semana pasada el secretario de Economía, que bueno, fue uno de los principales artífices de estos acuerdos, de todo este entramado que duró casi, digamos que 2 años, ¿no? Entregó en el Senado pues lo que se había acordado con Estados Unidos. Una síntesis, ¿no? Una síntesis, así es, pero efectivamente no se ha transparentado en espera
de lo que efectivamente ayer sucedió pues casi a las 9:30 de la noche, ¿no? Sí, 10:30 hora de Washington, ya casi para finalizar El plazo. el plazo, ¿no? Ujú, El término así es. final que había dado el señor Trump, los canadienses, para que se sumaran o no a este nuevo acuerdo. Así es. Ya lo de costumbre de decir tratado, ¿no? Bueno, al final es un tratado, ¿no? Un acuerdo, Claro, un tratado. Realmente yo creo que sí, toda esta nueva redacción que se le da que como dicen todavía no conocemos, pero bueno, es una forma de decir que viene algo nuevo, ¿no? Bueno, Trump consiguió cambiarle el nombre, que era una de las cuestiones que él buscaba, y seguramente consiguió muchísimo más de lo que ya tenían los estadounidenses de suyo en el Tratado de Libre Comercio. Hay que recordar que el Tratado de Libre Comercio firmado por Carlos Salinas de Gortari y George Bush padre, pues terminó con buena parte de la industria mexicana, y por no mencionar que aniquiló verdaderamente al campo mexicano. Entonces, yo no creo, lo comentábamos con Alberto hace un rato, que Estados Unidos haya cedido. Estados Unidos hizo lo que quiso, muy seguramente, en desventaja para nuestro país. Las asimetrías son enormes, Así es. no solamente en lo económico, en lo financiero, sino también en lo político, porque pues, nuestros negociadores tienen demasiados compromisos particulares que tienen que atender antes que los nacionales. Ahí está el caso de Ildefonso Guajardo, quien siempre estuvo defendiendo a las armadoras asiáticas. Así es. Y por eso fue que también que se trabó este capítulo que recordaba Alberto, se llama metalmecánico, el de la industria metalmecánica. Se trabó por eso, por los intereses que Ildefonso Guajardo tiene en lo personal con las armadoras asiáticas. Y hay que señalarlo, México ha servido pues como trampolín para que otros mercados lleguen a Estados Unidos, para que productos de otros mercados lleguen a Estados Unidos. El tratado, hasta donde yo tenía entendido, y así nos lo vendieron en 1994, era para que el bloque norteamericano, Canadá, Estados Unidos y México, colocara los productos de esta región en los mercados asiático y europeo. Pero lo que ha sucedido ha sido totalmente al revés. México se ha prestado para que, por ejemplo, las armadoras asiáticas y las armadoras europeas, me refiero a Toyota, Mitsubishi, a Honda, a Volkswagen, a Audi, a BMW, Mercedes-Benz, se establezcan en México para invadir el mercado estadounidense. Así es. Y esto por la ventaja competitiva que decía hace un momento Alberto, que son los salarios que se pagan en México. Salarios que en algunos casos rayan en lo verdaderamente esclavizante, ¿no? Pareciera que en lugar de trabajadores, en México hay esclavos al servicio de empresas nacionales y transnacionales sobre todo. Sin embargo, yo creo que esta economía en bloques, la estamos viendo que se está comportando últimamente en todo el orbe, ¿no? Los mercados se están cerrando. Precisamente esas asimetrías que tú marcas, Francisco, han arrojado efectivamente que quienes están en estos acuerdos comerciales, pues quienes tienen mayor ventaja, mayor educación, mejores democracias, digámoslo así, aunque creo que la democracia no debería ser mejor o peor, pero sí que se respeta realmente, que no solamente está en palabra, pues la verdad es que han ido ganando terreno frente a economías o naciones pues que tienen una gran desventaja, las del sur, digamos, y los del norte. Y bueno, pues ahí tienes a Francia, ahí tienes a Gran Bretaña, cerrándose todavía más a la apertura comercial, ¿no? Pues sí. Yo quisiera tomar un punto dentro de la exposición que ustedes están haciendo y que tiene que ver con el interés de nuestros radioescuchas. O sea, ¿por qué nos es importante un tratado de esta magnitud, que a veces lo podemos ver tan lejano? Y no debería de ser así. O sea, deberíamos de tomarlo como algo muy, muy importante para la economía familiar de cada uno de quien nos escucha. Debería de importarle el tema. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, el tratado va a incidir en los niveles de precio de las mercancías y productos que se comercializan cotidianamente en los mercados mexicanos. Entonces, en ese sentido,
lo que suceda con este tratado, lo que esté escrito en este tratado, ahora que lo podamos desmenuzar, va a afectar la economía de cada una de las familias mexicanas. Entonces, no es un asunto que quede en el ámbito del gobierno. Y creo que quien nos hace el favor de escucharnos debería de pensarlo así, porque al final eso va a incidir en su economía, en su mayor capacidad o menor capacidad de compra y de adquisición de productos básicos. Y en la eliminación o no de empleos. Exactamente. Porque también lo que se juegan ahí son los empleos, ¿no? Así es. Si es que México no llega a concretar el incremento de salarios a niveles de los estadounidenses, muchas empresas van a quebrar. Y también, si lo llega a concretar, las empresas se van a ir del país. Sí, porque se pierde la ventaja comparativa que en este momento hay a Ahí nivel está Ford, salarial. que es precisamente por lo que se va nada más y nada menos que a China, ¿no? A China. Pues vámonos mejor a comerciales, no a China. Muy bien. Radio 620. Entérate de marchas, plantones y la vialidad en esta capital. Un servicio de Radio 620 y la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, es un gusto saludarlos. Iniciamos el reporte vial. Tome en cuenta, servicios de emergencia laboran sobre Avenida Revolución, a la altura de Avenida de la Paz. Utilice como alternativa vial la Avenida Insurgentes. Mientras tanto, buen avance registra la calle Amores, de Ángel Urraza hacia el circuito interior. Misma condición vehicular registra Río Churubusco, de viaducto hacia el eje 4 Sur. Finalmente, le recuerdo, el día de hoy descansan los vehículos con el llamado color amarillo, terminación de placas 5 y 6. Hasta aquí el reporte desde el Centro de Orientación Vial, Policía, Ciudad de México. Esto fue Reporte Vial 620. Los años 80 continúan vivos a través de los éxitos que llegaron para quedarse. ¿Has visto la plaza esta? Radio 620 presenta su nueva producción discográfica, Los Espectaculares 80. 30 definitivos éxitos que marcaron toda una época en la que surgieron grandes figuras como Duran Duran, el trío Aja, Manhattan Transfer, Christopher Cross, Foreigner, Sheena Easton, Lymon, el dueto Roxette y muchas estrellas más de la música que llegó para quedarse. Los Espectaculares 80s, un álbum doble de edición limitada que usted puede adquirir ahora por tan solo 50 pesos. Sí, escuchó bien, el álbum doble con éxitos de los 80s por tan solo 50 pesos. De venta solo en Durango 341, Colonia Roma. Que venían más atrás, de Santa Mónica, más atrás, Aumentan los feminicidios. entonces ya cuando Un nuevo caso de violencia de género sacude la ciudad de... Noticias como estas no deberían existir. Por eso, defendemos a quienes han sido víctimas de violaciones a sus derechos humanos, para vivir en un país seguro y con equidad. Las personas defensoras de los derechos humanos realizamos esta labor para que algún día ya no sea necesario hacerlo. CNDH. Se apagan un carril de este lado, otro del otro. Yo siempre soñé con ser un atleta. Pero antes las oportunidades no eran muchas. Hasta que llegó a mi escuela y a mi comunidad el selectivo de CONADE. Nos entrenan los mejores para ser los mejores. La oportunidad que nos da CONADE es única y es para cualquiera que ame el deporte. Quiero poner el nombre de México en alto. CONADE te da todo para que alcances el triunfo, sin barreras. Acércate a nosotros, www.gov.mx/CONADE. Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Ayer tuve un accidente en mi trabajo. Me caí de una escalera, contusión cerebral, brazo roto, heridas en la cara. Por eso nadie quería usar la escalera. Pero no nos compraron la grúa para poner los letreros. No sé qué estaba pensando. Usa tu equipo de protección personal de seguridad. Si no cuentas con él, exígelo. Infórmate en www.gov.mx/STPS/BASST o al teléfono 2000-5100, extensión 63583. Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Gobierno de la República. El Centro de Artritis y Reumatismo Narvarte está en 2 direcciones.
Uxmal 455 a 2 calles del Metro Eugenia y la calle Alicia número 166. Sí, calle Alicia número 166 a 1 cuadra de la Plaza Tepeyac. Para ambos centros de rehabilitación, un multilínea a su disposición. 56 87 15 15. 56 87 15 15. Yo no haría 1:30 si me veo. Radio 620. Teléfono en cabina 5553-4620. 5553-9620. Estás escuchando Estado de los Estados por 620 AM. Una muy buena colección de anuncios comerciales, espero que alguno haya servido. Ojalá. Son las 10 de la mañana con 49 minutos, qué bueno que siguen en sintonía de Estado de los Estados aquí en Radio 620. Y bueno, pues mañana se conmemoran los 50 años de la masacre del 2 de octubre. Una masacre que se negó durante mucho tiempo, pero que hoy, en nuevos tiempos, la sociedad más despierta, más avanzada en lo democrático, en lo político, en lo social, pues reconoce que sí, que fue una verdadera masacre de jóvenes esa tarde del 2 de octubre, luego de que una bengala cruzara el espacio, desde un helicóptero fue lanzada, y era la orden para que el Batallón Olimpia, compuesto por elementos del Estado Mayor Presidencial, pues atacara, diseminara, acribillara, masacrara a esos jóvenes reunidos en la Plaza de las Tres Culturas. Y cercados además. Sí, imposibilitados de salir. De salir, exactamente. La verdad es que cuando uno ve las imágenes de esta pues masacre en Tlatelolco, lo primero que me he preguntado desde hace 5 años cuando la repite una y otra vez es quién las tomó. Claro que había interés de alguien muy arriba en el estado de reportar lo que efectivamente estaba sucediendo, porque pues sí había reporteros, por supuesto, siguiendo el movimiento, pero pues hubo escenas muy puntuales que a mí me dejan pensando que efectivamente alguien tenía que reportar a alguien sobre que efectivamente se había logrado, ¿no? Pero fíjate, estamos hablando de la época en la que todavía no existía el videotape. Así es. Son cintas Super 8, de 8 milímetros algunas, pero no son de la televisión, son de cámara de cine, prácticamente pues no profesionales. Esas tomas que alguien hizo realmente para reportar a quien dio la orden de que el Batallón Olimpia masacrar a los estudiantes. Así es. Ahora, yo creo que sería también importante recordar cómo se gesta el movimiento. Sí, claro. Porque, si ustedes recordarán, aparentemente de hechos menores, es que surge el movimiento. No hay un planteamiento político de fondo en el origen del movimiento, sino es una expresión de inconformidad y molestia ante un hecho que aparentemente no debería de haber llegado a los extremos que llegó. Sin embargo, ese hecho menor propicia toda una revuelta social, porque si bien es cierto que los actores principales fueron jóvenes, y algunos de los que estamos aquí seguramente participamos en algunas de esas marchas por edad, tú no, Claudia, pero no, nosotros yo creo era que una sí, bebé. Eras una bebé seguramente, pero aquí mi querido amigo seguramente estuvo a fondo en estas actividades. El movimiento va conformando una expresión social que estaba reprimida, o sea, había una inquietud y una inconformidad social en distintos estratos de la sociedad que encuentra en el movimiento una expresión que no tenía la posibilidad de ejercer en aquel momento a través de los medios de comunicación
tradicionales, y entonces de pronto empezamos a ver, quienes participamos en aquellas ocasiones, en cómo se iba incrementando de manera exponencial no solamente la presencia, sino el activismo de sectores sociales al margen de los estudiantes. Entonces, este hecho yo creo que es importante referirlo también en este sesgo, porque el movimiento del 68, si bien es un movimiento estudiantil, en el fondo su fuerza, trascendencia y, a mi juicio, su lugar en la historia se obtiene porque es la expresión de una sociedad profundamente indignada, molesta y con una demanda de participación democrática que abrió a las instituciones, empezó a abrir a las instituciones desde aquel entonces, ¿no? Además, coincide con el fin del desarrollo estabilizador. Así es. Es el comienzo de las repentinas crisis que hemos venido viviendo los últimos 50 años. Exactamente. Ya el salario no alcanzaba, por eso el apoyo de las amas de casa. Ya los trabajadores sufrían represión, control por parte de los sindicatos priistas. El comercio pues se caía también a falta de recursos económicos por parte de las familias y no había forma de expresarlo. Entonces, esta olla de presión estalla precisamente en agosto de 1968. Sí, y como dice Francisco, hay momentos en que, bueno, lo he ido aprendiendo a lo largo de muchos años, pero la verdad es que los 70 años del PRI, o los 80 largos años del PRI, no fueron tan malos, sino justo hasta antes de que se empezó a gestar todo esto. Como dice Francisco, se rompió el modelo estabilizador y entonces empezaron las demandas de todos los sectores y había represión, ¿no? La sociedad. Había habido un par de años antes la represión hacia los médicos, hacia los ferrocarrileros. Demetrio Vallejo estaba en la cárcel, Valentín Campa era perseguido. A Roberto Campa hay que perseguirlo después, porque ha hecho muchas tropelías. ¿Tú cómo lo ves, Manuel Solares? Buen día. Mira, buenos días, Paco. Yo lo que sí no quiero dejar pasar la oportunidad de expresar que el movimiento 68 también es el finiquito de viejos tipos penales, por ejemplo, la disolución social, la incitación a la rebelión y cosas que estaban en la mente calenturienta de los gorilas priistas, o sea, que realmente en la realidad no existían. El movimiento 68 fue una expresión continental de protesta contra la falta de las libertades civiles, de las libertades espirituales, de las libertades culturales, que a partir de ahí se pudieron gritar a voz en cuello por todas las calles de la ciudad. En Latinoamérica, el movimiento 68 mexicano es el referente absoluto de todas las libertades actuales civiles que se gozan en los países democráticos. Pues ahí está. Sí, y yo creo que, bueno, está la vertiente precisamente que vemos, que conocemos de la sociedad, pero yo creo que también había que analizar qué pasaba precisamente en el Estado, ¿no? Un Díaz Ordaz que, más allá de que tuviera enfrente las Olimpiadas, pues también tenía una presión de su sucesor, ¿no? El mismo ejército, cuál papel hacía entre el presidente y el presidenciable, ¿no? Entonces, todavía hay la presión estadounidense, porque habría que recordar que en este proceso de agosto a octubre hubo presiones de la embajada estadounidense para que el secretario de la Defensa diera un golpe de Estado. Sí, Paco, eso pasó el 27 de agosto de 68, cuando Fulton Freeman se presenta en la oficina de Marcelino García Barragán, y lo tienta con la idea de dar el golpe de Estado. Así es. Marcelino no lo hizo por miedo, no crean que por patriota. Él tenía miedo de Díaz Ordaz, incluso. Díaz Ordaz era un hombre muy vengativo y muy acomplejado. Claro que sí. Vamos a tener que hacer una pequeña pausa, pero enseguida volvemos aquí a Estado en los Estados. Radio 620. Te invito a pensar, ¿qué significa ser humano? Hay que ir, ¿no? Date la oportunidad de conocerte, aceptarte, perdonarte y amarte. Escucha. El alto valor de ser persona. Dentro de los espacios noticiosos de Radio 620 AM Estéreo.
Reflexiones para vivir todos los días. Descúbrelas. No es gratuito que hayan sacado el movimiento. Ya abrimos. Samba do Brasil. Restaurante bar. Espadas con la mejor carne del rumbo. Barra de ensaladas y más. Tenedor libre. Come todo lo que quieras por 239 pesos. Niños menores de 12 años, 99 pesos. Doctor Jorge Jiménez Cantú, esquina Tlatlaya, Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Samba do Brasil. Por fin. Después de muchos años de espera, Radio 620 le ofrece su nueva producción discográfica, Las más buscadas de la música que llegó para quedarse. Más de 3 horas de música con temas que definitivamente llegaron para quedarse en un álbum de 3 discos compactos de edición totalmente limitada. una recopilación que incluye lo más representativo del tesoro musical de esta emisora, de los años 50, 60, 70 y 80. De venta exclusivamente en Sanborns y Radio 620, Durango 341, Colonia Roma. Ven y sé parte del último concierto de Buenavista Social Club, con la presencia de Omar Portuondo, Elías Ochoa y Barbarito Torres, entre otros, y la proyección del documental Buenavista Social de celebraciones por nuestros primeros 30 años. Del 9 al 25 de noviembre, Festival de Música de Morelia, Miguel Bernal Jiménez. Boletos en venta en Ticketmaster, festivalmorelia.mx. Mi festival. Canal de las Estrellas va a desaparecer, ¿no? Y que lo van a hacer eminentemente XENK, Radio 620. Sí, claro. Transmitiendo desde Durango 341, Colonia Roma, en la capital federal de la República Mexicana. Estación piloto de Cadena Raza. Porque en este sexenio, bueno, tú sabes que se les dio manos llenas. Radio 620. Teléfono en cabina 5553-4620. 5553-9620. Estás escuchando Estado de los Estados por 620 AM. Once de la mañana con 1 minuto. Qué bueno que siguen con nosotros aquí en Estado de los Estados. Y hay intentos de que este 2 de octubre pueda repetirse. Pues mira, yo consideraba importante ver la otra parte del tema, porque precisamente como que ha salido del foco de la atención el movimiento universitario actual. Y lo que se nos olvida es que ese movimiento está vivo, o sea, no ha culminado, es un movimiento que entró en una etapa de cierta institucionalización porque están en el trabajo de asambleas, pero están los muchachos en una dinámica de efervescencia política. Y lo que es de llamar la atención es que por información que se hace llegar, hay una serie de grupos que están presentando demandas para consensar con las escuelas y facultades y tratar de llevarlas a acuerdos nacionales, porque están convocando, ya no es la Universidad Nacional Autónoma de México, la asamblea que en este momento está funcionando es una asamblea que tiene representaciones del Politécnico, de escuelas públicas de provincia, de universidades públicas, pues, de la UAM, en fin. Y están girando una serie de bandas que sí creo que había que darle cierto análisis. Ejemplo, el pedir que sean asambleas las que elijan a los directivos universitarios y directores de instituciones de educación superior, de centros de investigación, el pedir, por ejemplo, que los jóvenes
participen en comités de administración paritarios entre profesores y alumnos. El pedir una serie de demandas de esta naturaleza que transgreden toda la institucionalidad, y no es que yo defienda que no deba de haber cambios, lo que digo es que hay que ver la prudencia, ¿no?, que estas medidas pueden traer para una mejor conducción de las escuelas. Pero también llama la atención, por ejemplo, el que se estén elevando demandas como el que no hay exámenes de ingreso, y por tanto este concepto de la universalidad en el que todos, indistintamente de su historial académico, puedan acceder a educación superior, y pensar que la masificación es la solución para los problemas de educación superior que tenemos en México, creo que es riesgoso. Creo que son temas que hay que ver con cuidado. Y si un movimiento estudiantil se llega a enganchar en demandas cuya posibilidad de solución complica la funcionalidad completa de todas las instituciones, creo que son movimientos sin retorno. Y esos movimientos sin retorno evidentemente no encuentran salidas políticas. El CEU, la virtud que tuvo en su momento, ustedes recordarán, fue darse cuenta de la base estudiantil que ya habían creado una alternativa política, que ahora lo tenemos en las cámaras, por ejemplo, y lo tenemos como base del movimiento de Morena. Pero ahí hubo la virtud de darse cuenta hasta dónde se podría demandar, bueno, y qué se podía demandar. De ¿no? hecho, creo que la zanja inteligente del CEU fue precisamente la contrapropuesta a la que hacía el doctor Carpizo de cobrar pues la universidad. Entonces el CEU ataja y dice si vamos a cobrar o si se va a cobrar, entonces que el pase sea libre. Esa es la gran virtud que yo resalto precisamente en el movimiento del CEU en los 80s, ¿no? A mí lo que me preocuparía en este proceso actual es que las demandas escalen a un grado en que sea imposible darles una respuesta satisfactoria, porque los jóvenes que participan en esto deberían de saber que un gran problema de las negociaciones es encontrar puntos en los cuales se pueda convenir para poder destrabar un movimiento. Y cuando alguna de las partes lo traba, entonces no hay posibilidad de solución. Y entonces el movimiento termina o en fracaso o en represión. Entonces sí creo que no hay que perder de vista el asunto de la Universidad Nacional todavía, que ya no es Universidad Nacional, recuerdo, ya están participando instituciones de educación superior de todo el país y hay una asamblea universitaria que está discutiendo el tema. Entonces, no es un asunto que esté liquidado, es un asunto que hay que ver todavía con cuidado y sobre todo en el contexto de una transición de gobierno. Yo creo que aquí sería muy importante estar platicando con nuestros hijos que están en edad de estar en la educación superior, con profesores, con amigos con los que participe uno en la cátedra universitaria, para no dejar sin darle la atención debida a un proceso de esta naturaleza, ¿no? ¿Identificas algún interés o un grupo político detrás de este nuevo movimiento? Mira, yo lo que creo es que estos movimientos sirven para cualquier interés político de todo tipo. Incluso ni siquiera políticos nada más, ¿no? Yo creo que también aquí hay intereses de otra naturaleza que pretenden cuidar un mercado, llamémosle así, como es el de la educación superior para diversas actividades ilícitas. Entonces, sí creo que sería muy importante que el propio gobierno que está en transición en este momento no deje de lado un tema de esta naturaleza, porque puede ser que un tema que se descuide no solamente no encuentre una salida institucionalizada, sino que reviente en la próxima administración. Entonces sí creo que algo que deberían de ver los futuros responsables de la educación superior en México es darle atención a la dinámica que se está observando en las asambleas intrauniversitarias, que como se está dando a nivel local, no están siendo noticia,
pero que si vemos los acuerdos que están tomando y se están consensando para hacer un gran pliego nacional, sí creo que habría que darle una atención mayor de la que se le está dando en este momento. Se está encauzando y encaminando y encajonando nada más a nivel mediático en el asunto ministerial penal, ¿no? Así es. Que mira, es reductivo totalmente. Es un excelente apunte el que hace Alberto Pérez Blas del conflicto real, ¿no? Del conflicto que plantea la Asamblea Interuniversitaria. Pero yo sí quisiera que no quedara al margen una cuestión relativa a esto. O sea, desde el 68 la petición de la cogestión académica fue real. O sea, incluso a partir de mayo de 68 en París, en todas las universidades públicas se aplica la cogestión académica. Y no solo para la elección de las autoridades, también para la elección de los planes de estudio. Claro, es un apunte independiente, ¿no? de lo que estamos platicando. Pero la cogestión sí es una petición académica muy añeja, o sea, mínimo tiene 50 años. Incluso en el movimiento de Córdoba, Argentina, en 1966, que es el antecedente inmediato del 68, se planteó la cogestión académica y se aprobó por el gobierno del Estado. Entonces sí tendríamos que ser cautelosos, nada más en esa parte. En todo lo demás, en relación con los movimientos dialécticos estudiantiles que se embonan con las características sociales actuales, pues estoy absolutamente de acuerdo. Se requiere sensibilidad y se requiere también control, que es lo que no existe en CEU. En CEU brilla por su ausencia el control. No hay ninguna autoridad que responda del manejo de las inquietudes ni de los problemas esenciales de la comunidad científica y académica, menos estudiantil. Es todo. ¿Y quién debería tener ese control? El rector, obviamente, y su grupo más cercano, pero no tienen apoyo de base social, o sea, no tienen base social entre el alumnado, ni tampoco tienen base social entre el sector académico, ni entre la comunidad científica. Incluso dentro de los sectores culturales del aparato, también no hay apoyo a la gestión del rector Bravo. O sea, la universidad ahorita es tierra de nadie. Y esos desplegados que hemos visto en la prensa, donde 140 directores de facultades, escuelas, institutos de investigación. Paco, ¿tú sabes cómo se hace eso? No sé, platícame. Pues claro, se hace desde un escritorio y se piden por teléfono las adhesiones y son a fuerza, ¿no? O sea, son de agua y a ajo, ¿no? O sea, pero sí hay una efervescencia política al interior, al menos de los colegios, de las facultades. Yo creo que, y aunque, bueno, pues administrativamente los pueden acotar, ¿no? Sabemos de lo que se trata. Yo creo que sí, y no más que yo creo, yo lo he visto, lo he percibido, y bueno, como incluso, efectivamente, como plantea Francisco, la planilla amarilla, la planilla roja, o sea, sí tienen una actividad política importante al interior de las universidades. Sí, no lo dudo. Lo que no hay es coordinación, lo que no hay es orientación política, lo que no hay es ideología. Pues no querrían. Universitaria. Yo creo que eso sí está como en todos lados y en este país. Claro. Todo está en el vacío. Así es, desactivado. Al Estado no le conviene. Así es. ¿No? Así es, Claudia. Pues así es, hora de comerciales. Radio 620. Hola, mi nombre es Renata y después de mucho tiempo, hoy regresé al lugar donde nací. Aquí aprendí a andar en bicicleta. Aquí pasaba las tardes después de la escuela. ¡Ay, Bruno! Mi secundaria, el mercado, mi colonia. De los órganos académicos. Estoy muy feliz de regresar. Porque mi país me importa. Ya actualicé mi domicilio y mi credencial para votar. Tú también notifica al INE cualquier cambio en tus datos. Y participa en las decisiones de tu lugar. INE. Yo siempre soñé con ser un atleta. Pero antes las oportunidades no eran muchas. Hasta que llegó a mi escuela y a mi comunidad el selectivo de CONADE. Nos entrenan los mejores para ser los mejores. La oportunidad que nos da CONADE es única y es para cualquiera que ame el deporte. Quiero poner el nombre de México en alto. CONADE te da todo para que alcances el triunfo sin barreras. Acércate a nosotros. www.gov.mx/CONADE. Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. En México, los derechos laborales son para todas y todos. Todas las personas tenemos derecho a trabajar en un ambiente libre de violencia, hostigamiento y acoso sexual, y en condiciones de igualdad.
Si tus derechos laborales no son respetados, acércate a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, Profedet. Aquí te orientamos y apoyamos. Nuestros servicios son gratuitos. Visita www.gov.mx/Profedet. Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Gobierno de la República. ¿Vamos al cine el sábado? No puedo. ¿Cómo que no puedes? No, tengo que ir a cumplir. ¿Pero cumplir con qué? Cumplir con México. Cumplir con mi servicio militar. Voy todos los sábados. ¿Y a qué clase le tocará hacerlo el próximo año? Pues a la mía, la clase 2000. Es muy fácil cumplir. Checa las bases en la página www.gov.mx/CDM. Secretaría de la Defensa Nacional. Gobierno de la República. La información del gobierno. Tus datos personales. Los presupuestos públicos. Lo que compartes con empresas. Lo tienes que saber. Tienes derecho a recibir información de todas las instituciones que reciben recursos públicos, ya que tu información personal esté protegida. Llama a Telinai 01800-835-4324 o entra a plataforma de transparencia.org.mx. Pregunta, infórmate, es tu derecho. INAI. Acércate a las casas de la cultura jurídica de la Suprema Corte. Estamos en 46 ciudades. Tenemos para ti múltiples actividades y programas gratuitos de actualización jurídica. Asiste a los martes de Derechos Humanos. Participa en los diplomados, cursos y seminarios que periódicamente abrimos para ti. Conoce nuestras bibliotecas y accede a nuestros archivos judiciales. Porque promovemos una nueva cultura jurídica. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Salvaguarda de tus derechos. Qué feo, ¿no? Radio 620. Teléfono en cabina 5553-4620. 5553-9620. Estás escuchando Estado de los Estados por 620 AM. Once de la mañana con 15 minutos. Qué bueno que sigue la sintonía de Radio 620 aquí en Estado de los Estados, haciendo buenas ausencias de doña Lilia Arellano, a quien no hemos podido localizar, estará perdida. Habrá que hablarle al tío Gamboín. El tío Gamboín, a ver si nos dice... A ver si su sobrina ya se reportó. Sí, su sobrina Lilia. O a lo mejor anda de fiesta. Yo escuché la semana pasada que iba a tomar unos días de vacaciones. Sí. Tal vez nos apagó el teléfono porque para descansar dijo, realmente. ahora sí voy a descansar de nosotros, ¿no? De los No, lo escuchas, ¿no? No, de nosotros. No, los radioescuchas no llaman o sí llaman, Norberto. Sí llaman los radioescuchas. Lo que pasa es que no tenemos aquí toda la información de ellos. Estamos transmitiendo, ya le dije, a través de Facebook, vía Facebook Live, en las páginas de Lilia Arellano y de su servidor Paco Rodríguez. Ahí nos puede ver a Claudia, si no la conocía, aquí está Claudia, Alberto Pérez Blas, Manuel Solares, que no sale a cuadro. Pues, pero se escucha muy bien. Ese ha sido mi problema siempre. ¿Nunca ha salido a cuadro? Te mueves de la foto muy bien. Me muevo. No, pero en la foto sí no había que moverse, pero en video hay que moverse, porque si no parece estatua de sal. No, ahora sí hay que moverse. Sí. Oye, pero lo que apuntabas, paradigma, ¿no? Lo que apuntabas hace rato, Alberto, en relación con la estructura actual de la Junta de Gobierno de la Universidad, es realmente interesante, ¿eh? Yo creo que el público tiene derecho a conocer que la Junta de Gobierno de la UNAM se ha convertido en un aparato corporativo, o sea, de representación de intereses empresariales y de grupos de presión del país. Por eso ha perdido legitimidad. Sí, yo creo que una institución con la fuerza que tiene la Universidad Nacional, lo que representa para la nación, no solamente para el sector educativo, sino para la nación en términos de que en la Universidad Nacional se genera pues por lo menos más de la mitad de la investigación científica que se hace en este país,
adquiere una relevancia nodal, central. Y creo que para poder tener una universidad estable se necesita siempre la legitimidad para el ejercicio de la autoridad. Que es lo que tenía antes, ¿no? Y en ese sentido yo sí creo que un tema que tarde o temprano tendrá que revisarse en la Universidad Nacional Autónoma de México son los mecanismos mediante los cuales se gobierna la institución. Y en este sentido creo que el tamiz con el cual debería de ser visto esta revisión es precisamente de cómo dotarlo de esta mayor legitimidad, no solamente para la toma de decisiones administrativas, sino para la toma de decisiones académicas. Al final, la autonomía universitaria está centrada en su libertad para ejercer la docencia y la investigación. Sí, la libertad de cátedra. Y en ese sentido también habría que recordar que una añeja demanda de los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional es la autonomía, es también la autonomía. Y no dudo que en estos momentos también haya quienes ahí en Zacatenco, en Santo Tomás, en otros lugares donde tiene el Politécnico sus planteles, hay este tipo de demandas nuevamente, ¿no? La autonomía. Estoy seguro que sí. La autonomía politécnica. Autonomía politécnica, sí. Y que seguramente, bueno, pues en la marcha de mañana, en la manifestación, pues ahí también yo creo que mediremos de qué tamaño es, ¿no? De qué tamaño son precisamente las demandas y sobre todo, bueno, pues las ausencias en respuestas. Es absolutamente cierto eso. Ahí veremos el tamaño de lo que existe. Y el riesgo que existe, ¿no? Latente, de que los anarcos nuevamente hagan presencia y pues deslegitimen una marcha que tiene un fin conmemorativo y que se ha dicho será pacífica, ¿no? Pero sin embargo yo creo que ninguna organización va a dejar ir la oportunidad de expresarse, ¿eh? Yo espero que los de Atenco estén, espero que los sindicatos de oposición estén, espero que los agraristas reales independientes estén, todos ellos somos, es lo que somos, ¿no? O sea, esa es la sociedad que creó el neoliberalismo y eso es lo que somos. Entonces no podemos dejar de mirarnos en nuestro propio espejo. Vamos a mirarnos. Seguramente ahí estarán todos estos grupos, ¿no? Claro. Y tenemos llamadas muy pocas hoy, ¿eh? ¿Será porque no vino Lilia? ¿No? Tenemos llamadas. A ver, si me estás en favor. Dice Miguel Ángel Díaz que ustedes saben a dónde podría enviarle unos documentos a la nueva jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Pues yo no sé dónde tenga sus oficinas de transición. De verdad, no. ¿Ustedes saben dónde tiene las oficinas de transición Claudia Sheinbaum? No, la verdad tampoco. Ah, no, sí, parece que en Portales, Paco, parece que en la calle de Sevilla, casi esquina con Emperadores. Sevilla, casi esquina con Emperadores, nos dice Manuel Solares. En la colonia Portales. En la colonia Portales. No, pero yo vivo cerca de ahí, por eso me he dado cuenta. Está cerca de donde se colapsaron muchos edificios ahora, el último temblor de septiembre. Exactamente, como a medio. Sevilla, casi esquina con Emperadores, en la colonia Portales. En la colonia Portales. Ojalá le sirva el dato, don Miguel Ángel. El señor Tapia pregunta ¿hasta dónde se dio México para estar de acuerdo con el nuevo tratado México, Estados Unidos, Canadá? Pues es lo que todos queremos saber. Queremos ver las letras chiquitas, ¿no? Que el Senado no pudo ver. El Senado no vio las letras chiquitas. El Senado aprobó el acuerdo de Estados Unidos sin leer las letras chiquitas, pero eso es bueno. No lo ha aprobado, ¿eh? No, pero ya lo conoció. Bueno, lo conoció, pero todavía no lo discute. Sí, claro, eso tiene la ventaja de poder volver a abrir el expediente en el momento oportuno, ¿no? Claro. Aquí hay una nota interesante de don Emanuel Vega. Dice, los interesados se quedaron callados, entre comillas, y dice, sí señores, los interesados que trabajan en la Universidad de México, léase, los de las difusoras, no dijeron nada sobre los 50 años de la matanza del 2 de octubre, pues estaban más embebidos en aplaudir a la administración federal, a sus mentiras y tropelías, que en hacer un recuerdo, un homenaje o algo así, acerca de tanta sangre que se derramó en ese momento. ¿Verdad que es verdad que en la universidad del 2 de octubre sí se olvida? Postdata, saludos a Claudia Rodríguez, aunque cae gordo que diga presidente Peña.
Es el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Dice Rubén Pinto, AMLO tendrá que reestructurar la Procuraduría Federal del Trabajo, ya que los juicios tardan mucho en surtir efecto. Sí. Bueno, hablando de tribunales, de procuradurías, pero ahora que menciona el compañero que habló, Emanuel Vega, en fin, yo estuve oyendo toda la semana los comentarios que hacían las difusoras de Televisa, convocando al público que viera ayer la entrevista que en 99 le hizo el programa de Clio, de Enrique Krause a Echeverría. Yo realmente por un humor mórbido lo vi, y la verdad es que sí llegué a la conclusión de que Echeverría era una persona demasiado opaca, era un burócrata de cuarto talón. Es una gente que no tenía ninguna posibilidad de respuesta a ninguna de las preguntas que se le hicieron. Y ya tenía 79 años, y lúcido. ¿No sería senilidad? No, porque está muy lúcido Echeverría. Pero digo, una persona así, con esa catadura, no puede ser más que un gorila. O sea, indudablemente, si tú comparas, por ejemplo, Echeverría con los líderes sociales de entonces, pues hay un abismo de diferencia. Yo me estaba acordando de Pepe Revueltas, por ejemplo, y entre él y Echeverría hay siglos de evolución, siglos de evolución. Sí, debe ser. Debe ser. Gracias. Marcela Gutiérrez nos comenta y nos hace un recordatorio que los estudiantes que le gritaron espurio a Felipe Calderón el 2 de octubre de 2008 fueron Andrés Leonardo Gámez Emilson, Marco Virgilio Jiménez Santiago, quienes eran estudiantes del CCH que rechazaron el premio otorgado, así como el efectivo, y fueron quienes le espetaron esto a Calderón. Sí, recordamos aquella imagen. Dice Marta Estela Pérez que no nos alarmemos que nos esté escuchando. No, Marta Estela, no nos alarmamos, nos da un gran gusto que esté usted en sintonía. Y también la señora María Sánchez dice que en relación al domicilio de Claudio Sheinbaum, que es erróneo. ¿Usted lo tiene, María Sánchez? ¿No nos podría proporcionar? Pues no, que tampoco lo tiene. Hace 15 días estaba ahí. No sabemos. No, la verdad, sabemos todos de la casa de transición del señor López Obrador, que está ahí en Chihuahua, esquina con Monterrey, pero de la señora Sheinbaum no, de verdad. Y a mí no se me había ocurrido preguntar. Yo la vi ahí. No, que va a dar clases los lunes, ¿no? Ya anunció la señora Sheinbaum. ¿De qué? Que va a dar clases de paz, sobre la paz. Sobre la paz, todos los lunes va a dar clases. Y de verificación, ¿no? De verificación de automóviles. No, de paz. Sobre la paz, va a hablar sobre la paz. En escuelas, yo creo que es importante, ¿no? Que en las escuelas básicas los niños aprendan lo que es la paz, que no conocen. Retomar todas las enseñanzas del civismo básico. Hoy no conocemos la paz, ¿no? Los niños no conocen la paz, nacieron en medio de una guerra civil. Ni conocen no la declarada. paz ni el bienestar. Hijo. Al respecto, habría que recordar el lugar que ocupamos dentro de la escala esta que califica los países más violentos, y nos encontramos con que somos el cuarto lugar. Siria es el primero. Pero ese tamaño está, ¿no? Ese tamaño está. Somos el cuarto de los que están en guerra civil. Así es. Sí, así es. Es una guerra civil. Y pobreza es sentencia también de violencia. Entonces, Claro. bueno, por ahí también está todos los reclamos que hay que hacerle a esta administración peñista. Ya no dijo presidente. por todos los recursos desviados que debían de haber llegado a estos estratos, ¿no? Pues llegamos al final. En la producción, Saúl Peña y Norberto Bautista. En la dirección de información, la agencia El Momento, que dirige Abelardo Martín Jr. En los controles, Esaú Granados. Soporte técnico, ingeniero Gilberto García. Asistentes de producción, Alfredo Villavicencio y César Villafranca. Muy buenos días, Claudia Rodríguez. Muy buenos días, gracias por su atención, Alberto Pérez Blas. Manuel Solares, buenos días a todos. Soy Francisco Rodríguez, buenas gracias y muchos días. Los esperamos aquí mañana, 10:30 horas, puntualitos. Esta emisión es pagada.
Los conceptos vertidos en este programa son responsabilidad de los conductores y sus invitados. Esto fue Estado de los Estados. Lo esperamos en la próxima emisión, aquí en 620 AM. Entérate de marchas, plantones y la vialidad en esta capital. Un servicio de Radio 620 y la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludo con gusto al apreciable auditorio. Tome en cuenta, se restablece la circulación en Avenida Revolución a la altura de Avenida de la Paz al sur, esto luego de labor de servicios de emergencia. Mientras tanto, Calzada Chivatito presenta avance constante entre Fernando Alencastre y Paseo de la Reforma. Asentamientos a cruce con semáforos registra Calzada Ermita Iztapalapa de anillo periférico hacia Javier Rojo Gómez. Carga vehicular que avanza registra Calzada Ignacio Zaragoza del Puente de la Concordia hacia Avenida Guelatao. Hasta aquí el reporte desde el Centro de Orientación Vial, Policía, Ciudad de México. Esto fue Reporte Vial 620. La hora de la verdad ha llegado a todo lo largo y ancho del territorio nacional. Oye, ¿qué te pasa? Esa frase es mía. No te enojes. Esta es solo una invitación para que escuchen del 2 al 10 de octubre las